Buenos días, Dios bendiga. Estar alabando juntos, hermosos himnos, siendo recordados de preciosas verdades por medio de esas alabanzas. Y en esta mañana pues estaremos expuestos a la palabra de Dios, continuando con las exposiciones ahora en la epístola, la carta de Santiago. Vamos a la carta de Santiago, después de Hebreos. Y en esta ocasión vamos a estar leyendo del capítulo 1, versículo 2 al 12. Santiago, capítulo 1, comenzando desde el versículo 2. Muy bien. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Padre Dios amado, te damos gracias por esta preciosa mañana en la cual nos podemos exponer, estar reunidos para alabar tu nombre, darte gloria, pero también ser expuestos a la predicación de tu palabra, estas verdades que nos ayudan en nuestra vida diaria, en nuestro caminar en la fe. Gracias por estas instrucciones, estas exhortaciones que nos has dejado en el libro de Santiago, y te pido que en esta mañana nos hables por medio de tu Espíritu Santo, seas con cada uno de nosotros, en nuestros corazones y en nuestras mentes, para tomarlo expuesto en esta mañana. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la ocasión pasada establecimos ciertos hechos acerca de la carta de Santiago. Primero, que el autor es Santiago, el hermano del Señor, y que fue la primera carta escrita del Nuevo Testamento. Santiago fue un anciano en la iglesia de Jerusalén y una figura importante en la iglesia primitiva. Y que le escribe a judíos cristianos, esto lo vemos del versículo 1, a judíos cristianos que se habían dispersado por todo el imperio romano por causa de la persecución que había en ese tiempo. Además de ver algunos datos históricos que observamos, también observamos la estructura general de la carta, y todo desde el versículo 1, donde Santiago se introduce. Después de su súper breve introducción, Santiago inmediatamente pasa al tema a tratar. Y de los versículos del 2 al 27, él comienza hablando de la fe en relación con las pruebas, las tentaciones y con la palabra de Dios. Y hoy estaremos viendo en esta porción acerca de las pruebas del versículos 1 al 12. Pruebas y tribulaciones son el pan diario de la vida del cristiano, por así decirlo. Pasamos por ellas todos los días. Algunos traen más que otros, incluso algunos días son más difíciles que otros. Todo creyente que está caminando con Cristo, que está ejercitando la fe viva, ha experimentado algún tipo de prueba y está familiarizado con las pruebas. Puede que a lo mejor no podamos detallar lo que es en sí una prueba o si tan siquiera categorizarla, pero sabemos muy bien por la experiencia de la fe lo que es una prueba o una tribulación. Incluso a lo mejor estás atravesando por algún tipo de prueba, o a lo mejor pasaste por algún tipo de prueba durante la semana. Y podemos pensar en casos extremos como persecución física, o como casos no tan extremos como a lo mejor problemas laborales, tal vez. Y Santiago
en ese pasaje no nos da algún aliento como tal, pero sí una razón para valorar la prueba que estás pasando. Y ese es el asunto. Para el mundo, las dificultades que nosotros pasamos son igual de difíciles, pero para ellos no hay ganancia. No hay ganancia en las pruebas. No hay un propósito final para ellos, a pesar de las dificultades. Pero para el cristiano hay mucha ganancia. Hay mucho que podemos obtener. Y no es algún sentimiento humano o está apelando a lo positivo de las experiencias personales, que normalmente es lo que uno quisiera escuchar. Ese es el consejo de Dios directamente de su palabra. Es acerca de sus promesas. En ese caso, en las promesas acerca de las pruebas y las dificultades que pasamos en la vida. Y ahí es donde realmente está nuestra esperanza, nuestro ánimo, nuestra fortaleza. Esto es lo que nos ofrece Santiago y esto es lo que veremos en esta mañana. Que ejercitar la fe viva producirá ganancia para tu alma tanto en lo temporal como en lo eterno. Hoy veremos que la prueba de la fe produce un sumo gozo, la prueba de la fe produce paciencia, te lleva a la oración a buscar por sabiduría, produce una actitud correcta de humildad ante las situaciones difíciles y finalmente la prueba de la fe produce una expectación de la gloria futura. Versículo 2 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Noten que Santiago no comienza: tengan por sumo gozo, hermanos míos, si se encuentran en diversas pruebas. Él asume que en algún momento estarás pasando por pruebas. Entonces no es cuestión de si pasarás por pruebas o no. Es una certeza. Cuando se hallen en diversas pruebas. De hecho, la palabra usada aquí para usa el prefijo peri, de donde proviene la palabra perímetro, y significa alrededor o en contorno. Y en este caso tiene que ver con las circunstancias que nos rodean. Y la idea aquí es que esto puede venir en un momento indeterminado, es decir, en cualquier momento y sin previo aviso. El cristiano se verá rodeado en algún momento de su vida de circunstancias, de pruebas y obstáculos que producirán desesperación y tristeza. Alguna situación nos rodeará y nos tratará de hacer caer. Esa es la idea que nos presenta. Y luego debemos también notar que no es una prueba casual que vendrá, será algo constante. Dice diversas pruebas. La traducción literal del griego es en pruebas de distintos colores, es decir, de diferentes tipos de pruebas o en gran variedad de pruebas. Va a haber varias pruebas y muchas veces serán iguales o parecidas, en otras ocasiones no será nada igual. Unas serán más difíciles, otras serán más fáciles. Ahora, el texto no sugiere tampoco que una prueba vendrá a la vez, como uno esperaría. Viene una prueba y luego espérame la otra, y ya que termine. No. Que se acomodarán una a la otra. Habrá ocasiones en las que te lluevan pruebas. Vas a tener muchas pruebas. A lo mejor estarás pasando por 2 pruebas muy grandes y 3 muy pequeñas. Puede pasar. No hay garantía de cómo vendrán a tu vida o cuándo vendrán a tu vida. De hecho, la palabra pruebas nos hace pensar en juicio. En un juicio se aprueba al imputado por medio de evidencias y testigos para ver si es inocente o culpable. Esas circunstancias de nuestro alrededor están en contra de nosotros para determinar si confiaremos en Dios o no, si pasamos o si fallamos la prueba. ¿Qué pasaría si pasáramos a juicio nuestro carácter? ¿Qué revelaría eso acerca de nosotros? Ahora, ¿qué tal si en lugar de un juicio pasamos a un salón de clases? Ahí todos podemos recordar este tipo de prueba conocido como examen. Los que estuvieron en la escuela dominical experimentaron eso. Y algunos, de hecho, algunos que todavía están en la escuela andan con eso, pensando en exámenes. Y eso no es para sacar una buena calificación. Eso no sirve. El propósito del examen es para probar si realmente sabemos lo que deberíamos saber. ¿Lo aprendimos bien? ¿O qué es lo que nos faltó? ¿No entendí la explicación? ¿Faltó preguntar? Y los profesores nos prueban para ver si realmente estamos aprendiendo, si realmente estamos adquiriendo el conocimiento, si nuestro conocimiento está creciendo. Una prueba entonces es un examen. Verán en el versículo 2, la palabra que usa aquí también se usa para tentación. En el versículo 2, aunque el contexto sugiere una prueba. Pero el versículo 3, la palabra para prueba literalmente es cuando algo es probado en sí mismo.
es decir, un examen, el examen de tu fe. Y algunas pruebas se verán como esos mini exámenes aleatorios que a algunos maestros les gusta dar espontáneamente, cuando menos los esperas o cuando menos estás preparado para pasarlos. Así son generalmente las pruebas de la vida. Entonces esas pruebas vienen en distintos colores, tamaños y sabores y están diseñadas para afectar todo nuestro ser. A veces tratan con el intelecto y nos confunden, a veces tratan con nuestras conciencias, otras veces lidian con nuestras emociones, incluso algunas pruebas tienen efectos en nuestros cuerpos. Son pruebas físicas tales como enfermedades o persecución. Y recordaremos que este tipo de pruebas que estaban pasando los primeros lectores eran de ese tipo, eran persecución, eran pruebas físicas, estaban bajo persecución y por eso tuvieron que dispersarse. Y esas son algunas, pero no todas son iguales. Aquí Santiago está hablando de una manera general para cualquier tipo de prueba. Entonces, las pruebas de las que nos habla son el instrumento para probar algo, son un examen para probar el carácter de uno. Dice un autor, las pruebas son los agentes que examinan la fe y revelan su verdadera naturaleza. Es decir, como cualquier examen, al terminar podemos ver los resultados y ver cómo salimos. Y la manera de su hablar es tan general acerca de las pruebas que no hay ninguna prueba que no quede abarcada. Porque si fuera específico, hablando por ejemplo de la persecución, y tú no estás pasando por persecución física, este pasaje no fuera revelante para tu vida y pudieras ignorarlo. Pero no hay prueba que pudieras estar pasando que no esté abarcado en ese pasaje. Podemos observar entonces que no importa la situación de tu vida, es un examen para ti, para tu bien. Y debemos considerar, de hecho, que no hay cristiano que no pase por alguna prueba mientras camina por el desierto de este mundo. Pero también es importante notar que ninguna prueba es permanente. Puedes pasar por una situación muy difícil y puede durar incluso muchos años, pero no es eterna. Esas pruebas tienen una fecha de caducidad. Las pruebas son para probar nuestra fe mientras caminamos en la fe en esta vida terrenal. Ahora, ¿eso quiere decir que nunca habrá descanso de pruebas? No, Dios es un Dios de gracia y es grande en misericordia. Habrá tiempos donde estarás en un tipo de recreo, de receso. Nuestro Padre Celestial nos ama y nos pone exámenes tras exámenes para mostrarnos cómo es que estamos en la fe. Pero también sabe que las pruebas son cansadas. Así que a veces también nos da un descanso entre prueba y prueba para que recuperemos las fuerzas mientras nos acercamos a Él para ser restaurados. Entonces, sé agradecido con Dios si no estás pasando por alguna prueba en este momento, pero también vete preparando para la que sigue. Y Dios tiene un propósito. Él diseña estas pruebas o exámenes para nuestro bien. Pero no solo eso. Dios hace aún más que solo ponernos exámenes para nuestro bien. Como estaremos viendo, Él nos da también los recursos espirituales para pasar por esas pruebas. Y también no solo podemos pasar por las pruebas, pero también podemos beneficiarnos de ellas. Entonces el propósito no es solo probarnos, pero darnos algo mucho mejor. Y esto nos lo dice en el versículo 2. Cuando estén durante esas pruebas, dice, tengan por sumo gozo. Este sumo gozo habla de un gozo total, sin mancha, es decir, un gozo que está sin duda, que es puro. Realmente es estar alegre por la situación, no alegre con la situación. Nadie está nunca contento por las dificultades de la vida, pero está con gozo por lo que esa situación traerá a su vida, sabiendo que es Dios quien ha diseñado la prueba y que tiene una intención para darle lo mejor. Verán, estas pruebas llegaron a nuestras vidas y no son adversas, no las queremos y nos hacen pasar malos momentos. Y Santiago no nos da una receta para salir de la prueba, no nos da un acordeón, por así decirlo, para pasar el examen. Sin embargo, nos manda a tener por sumo gozo esos momentos de molestia y de estrés y de cansancio en las pruebas. Nos llama a ver todas las pruebas como una oportunidad para estar con mucho gozo. Y ahí está el resultado de la prueba. Porque solo puedes pasar por una prueba con sumo gozo si realmente estás creyendo en las promesas de Dios. Cuando pasaste
por tu última prueba, tienes que preguntarte, ¿te gozaste? En medio de esa dificultad, ¿te gozaste? ¿Con sumo gozo? ¿Confiaste en el Señor lo suficiente para estar con grande gozo en medio de esa situación? Ahí es donde ves cómo vas creciendo. Esa es la prueba de la fe. Tu confianza en la soberanía de Dios en medio de las circunstancias. Eso es lo que dice Santiago. Cuando lleguen a ti momentos en tu vida, circunstancias que te acorralen, que intenten hacer caer tu fe, aunque las pruebas sean fáciles o difíciles, aunque se amontonen las pruebas, considera que esos momentos son para que te goces grandemente, porque tu fe crecerá. Eso es tener una perspectiva cristocéntrica de la vida. Desde la perspectiva del mundo, ninguna prueba es causa de gozo, sino más bien de tristeza. Entonces tenemos que verlo como Santiago desde una perspectiva de Dios. Y cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, entonces todas las diversas pruebas en las que nos encontraremos, las tendremos por sumo gozo. Esa prueba es realmente una fuente de gozo encubierta. Y para poder verla, necesitas verla desde la perspectiva de Dios. ¿Y cómo es que un cristiano puede realmente llegar a tener ese gozo, un gozo en medio del dolor y del sufrimiento? Por medio del crecimiento. Por medio de las pruebas crecemos en fe y tenemos gozo en las pruebas. Las pruebas generan en nosotros una madurez espiritual. Ahora, en los siguientes versículos, Santiago comienza a hablar de esas actitudes de madurez espiritual en la fe, como es el carácter de una persona espiritual madura. El primero que observamos entonces es gozo. El cristiano maduro en la fe ve las pruebas como una oportunidad para gozarse en el Señor, para tener sumo gozo. Y desde el versículo 3 menciona la perseverancia, sabiduría y humildad. Esas son las actitudes de un carácter maduro que tiene una fe viva. Santiago exhorta al creyente a considerar las pruebas de la fe como instrumentos para producir madurez de carácter. Por eso deben de ser soportadas con gozo, con paciencia, sabiduría y humildad. Pero veamos el segundo, versículo 3. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Ahora, mientras leemos este pasaje, se nos pueden venir a la mente pasajes de Pedro y de Pablo. Primera de Pedro 1, versículos 6 al 7 dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Ahí vemos la similitud del lenguaje. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Romanos 5, versículos del 3 al 5 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí tenemos otra vez el lenguaje de Santiago. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y Santiago une el gozo y la paciencia, y ambos son similares en esto, que para ambos hay una condición, y es la fe. La fe viva ejercitada producirá paciencia y producirá gozo en la vida del creyente. Pero esa es la prueba de la fe, si realmente estás creyendo, si realmente estás confiando en Jesucristo. Y hemos visto que las pruebas examinan nuestra fe, nos determinan cómo está nuestra fe. Y cuando ejercitamos esa fe durante una prueba, crecemos en esa fe. Y mientras crecemos en esa fe, producirá a su vez paciencia. La palabra paciencia aquí es la palabra para perseverancia, para constancia. Su traducción literal es permanecer debajo de. Es mantenerse firme, sobrevivir el ataque del enemigo. Esa es la paciencia de la que está hablando aquí. Esa perseverancia es un tipo de resolución victoriosa y constante que viene de un carácter sólido y probado. Es la clase de perseverancia que dice: estoy listo para la prueba y no fallaré otra vez. Así es como se ve la fe que se mantiene firme. Pero es algo que se adquiere con la experiencia. Porque Santiago lo dice aquí, dice sabiendo. Esta palabra sabiendo significa que conoces por medio de la experiencia. Tienes la experiencia necesaria y la adquiriste por medio de experimentar la prueba.
Esa perseverancia se obtendrá como el resultado de pasar por diversas pruebas. Y como hemos visto, esas son diversas pruebas. Y pasa muy seguido que constantemente repites la misma prueba. A lo mejor te sabes la prueba al derecho y al revés, porque has pasado tantas veces por la misma prueba. ¿Por qué será que repetimos la prueba tantas veces? Venía la misma prueba y dices déjà vu. Es la misma prueba, y van 2, 3, hasta 10 veces. Y la respuesta es fácil. Nosotros pensamos, bueno, como ya fallé la prueba, Dios me dará una nueva. Pero no, Dios te dará la misma prueba. Y lo que hace en algunos casos es darte una prueba más pequeña antes de ponerte de nuevo la misma prueba. Pero Él te seguirá dando la misma prueba hasta que la pases. Es porque fallas la prueba y además eres terco en no quererla pasar. Cuando viene una nueva prueba es para que ejercites tu fe en esa área. Pero cuando la prueba se repite es para que ejercites tu fe en esa área en la que eres débil y en la cual no estás aprobando. Y fallas porque no ejercitas fe en Dios en esa área en específico en la cual estás siendo probado. Es como en la escuela. Si fallas un examen, te vas al final. Si fallas el final, te vas a extraordinario. Y luego viene el superordinario, el mega ordinario, y no sé hasta cuántas oportunidades te dan, pero hasta que pases. Y te dan muchas oportunidades. Y Dios es tan misericordioso que no hay un número definido de cuántas veces puedes fallar una prueba. Él seguirá mandando las mismas pruebas una y otra vez para que crezcas en la fe. Y como dice aquí, el resultado será la perseverancia, la constancia de permanecer en la fe a pesar de las pruebas, de la cantidad de las pruebas o de la dificultad de las pruebas. Estar firme a pesar de fallar, estar firme a pesar de sufrir. Entre más seas probado, aunque falles, más perseverarás en la fe. Más tendrás paciencia con esa prueba. ¿Por qué? Porque aunque la hayas fallado 20 veces, vas aprendiendo. El Señor está trabajando en tu vida. Vas aprendiendo algo nuevo cada vez al punto de que vas a pasar esa prueba. De hecho, esa es la manera en la que Pablo dice que sabemos si estamos en la fe. Segunda de Corintios 13:5 dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no reconocen de ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Entonces, fallar las pruebas o pasar las pruebas producirá las fuerzas y la paciencia para perseverar en las pruebas y caminar en la fe. Pero sí es importante notar que aunque falles, adquieres experiencia y eventualmente crecerás y eventualmente pasarás la prueba. Pero si nunca pasas esa prueba, hay un serio problema, dice Pablo. Tienes que evaluar tu fe. Tienes que evaluar tu fe. Entonces la prueba de la fe produce paciencia, perseverancia. ¿Y eso qué resultado da? Versículo 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Es decir, las pruebas producirán perseverancia, de tal forma que llegará a su perfecto resultado, o como se traduce en otras versiones, a su obra completa. Está hablando de que esa perseverancia crecerá, es decir, el carácter, la fe crecerá más y más hasta estar completa. Y esa expresión, perfecto resultado, significa haber llegado a la meta en lo que se ha pretendido realizar. Ahora, ¿cómo se produce este perfecto resultado? Bueno, pensemos en los fisicoculturistas, en cómo construyen el músculo. Ellos no nacieron con esos músculos. Tal vez sí tienen la genética, una predisposición genética para crecer los músculos más rápidos que otros, pero comenzaron desde cero como todos. Esos músculos no se hacen de la noche a la mañana. Toma mucho tiempo, esfuerzo y sudor para desarrollar esos músculos. Pones a prueba tus músculos que eventualmente producirán músculos más grandes. Y eso lo haces por medio de ir ejerciendo más y más peso. Eso genera que el músculo se estire más y más. Y la madurez y perseverancia que habla Santiago es muy similar. Las pruebas son como las pesas y cada vez se van a poner más difíciles o son necesarias para alguna parte específica de nuestra fe. Por ejemplo, tu fe puede tener unos bíceps gordos que puedan soportar 80 kilos, pero tus hombros espirituales pueden estar tan débiles que apenas puedes con 3 kilos. Y Dios sabe lo que necesitas.
y Él enviará la prueba necesaria para fortalecer esas áreas de tu fe que necesitan crecer. Y al final de cuentas sirven para estirar tu fe más y más, y así tu fe se fortalecerá más y más. Y así es como tu fe se va fortaleciendo hasta llegar, dice, a la perfección, hasta llegar a ser completo, sin que falte ningún músculo de la fe sin entrenar. Y esa es la meta, dice, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Ahora, es importante aclarar rápidamente que esta perfección que habla Santiago no es la perfección cristiana, no es la santidad total como algunos la enseñan. Está hablando de carácter y de cómo se ve ese carácter. No habla de que no tenga pecado. En esta vida no seremos perfectos. Entonces, más bien se refiere a llegar a cierta meta más que a una perfección en sí. Quiere decir que ha llegado a un nivel de madurez espiritual. A eso se refiere con esa perfección. En muchas iglesias dividen a los cristianos en dos categorías: los que hablan en lenguas y los que no hablan en lenguas, los que son espirituales y los que son carnales. Y vemos diferentes tipos de categorías, pero esas divisiones no están en la Biblia. Pero algo que vemos constante en el Nuevo Testamento es la separación entre los de fe débil y los de fe madura. Y eso es lo que está hablando Santiago, de llegar a un nivel de madurez espiritual. Pero luego dice completos. En un sentido eso es lo mismo, pero al mismo tiempo no lo es. Porque habla de lo que abarca en sí esa madurez. Esa palabra tiene que ver con ser completos en todas sus partes. Entonces no es que sea maduro en algunas áreas y en otras no, sino que esa madurez espiritual se verá reflejado en todas las áreas de la fe. Es decir, sin que falte ningún músculo de la fe que esté fuerte o que sea maduro. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces podemos ver el resultado de pasar por diversas pruebas. E incluso repetir las mismas pruebas tienen un propósito, aun si las fallamos una y otra vez. Y estas pruebas no solo nos examinan, pero también nos enseñan. ¿Y qué es lo que nos enseñan? Bueno, como cualquier examen, nos revelan cómo está nuestra fe. Revelan el estado de la fe y de nuestro carácter. Y Dios no necesita saber cómo estamos. Él ya lo sabe. Ese es el punto. Él manda estas pruebas para que nosotros aprendamos cómo nosotros estamos delante de Él. Puedes creer que estás creciendo, puedes pensar que estás estable en la fe, que a lo mejor tu fe puede soportar ya ciertas pruebas muy difíciles, y la realidad es que aún no puedes pasar esas pruebas. Y eso te revela qué tan fuerte está tu fe y qué áreas necesitas ejercitar en tu fe. Ahora, ¿por qué quisiéramos saber cómo está nuestra fe? ¿No es suficiente con que Dios la sepa y nos ayude a crecer? Bueno, si tienes una fe fuerte en ciertas áreas y pasamos la prueba, podemos darle gracias a Dios y poder prepararnos para la siguiente. Pero ¿qué si fallas la prueba? Bueno, para comenzar nos humilla, y eso lo veremos en un momento. Pero también nos da una nueva oportunidad para clamar a Dios por sabiduría. Y eso es lo tercero. Versículo 5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí hay una conexión de ideas. Está hablando en el versículo 4 de estar completos y que no falte nada. Pero luego dice, si te falta algo, que pidan. Y si a alguno de ustedes le falta, hay una deficiencia, y en este caso menciona la sabiduría. Entonces el estar fallando la prueba, como vimos, nos enseña que nos hace falta sabiduría. Estamos faltos de algo. Estamos faltos de sabiduría para lidiar con esa prueba. Hay algo que, aunque tenemos que trabajar en nuestra fe, y eso produce una oportunidad para la oración. Decir, dame la sabiduría para pasar esa prueba cuando vuelva a mi vida. Dame la sabiduría para estar preparado para la prueba. La tengo que pasar. Quiero crecer. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿estás realmente reconociendo tu debilidad y la falta que tienes de sabiduría en tus pruebas? Porque ¿de qué te sirven las pruebas si no te van a revelar lo que te hace falta de ejercitar tu fe? ¿De qué te sirven las pruebas si no vas a evaluar tu fe y ser sincero con el resultado? Necesitas reconocer primero que te hace falta, y mayormente eso es sabiduría. Necesitamos la sabiduría para entender el porqué de las pruebas y cómo ser capaces de soportarlas.
Y Santiago no está hablando de la palabra gnosis, que es un conocimiento. Él está hablando de la palabra sofías, de donde viene la palabra sabiduría. Esa es una percepción espiritual que lo ayuda a distinguir y a discernir las pruebas. Esa percepción espiritual que te permite comprender, practicar y promover la vida de fe en medio de las pruebas. Pero también es esa sabiduría que te permite entender qué está haciendo falta en tu vida, qué es lo que está haciendo falta para que tu fe madure. Pero no se supone que las pruebas producirán esa sabiduría. Así es. Pero si te hace falta, dice, puedes pedirle ayuda a Dios en oración y Él te lo dará abundantemente y sin reproche. Y hablando de sabiduría, es pedirle, como dice 1 Timoteo 1:17, al único y sabio Dios. A Él estamos pidiendo en oración, al único sabio Dios. ¿Cómo hace este cuestionamiento en Job 28:12? Pero la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Solo en el sabio Dios. Porque el Señor da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia, dice Proverbios 2:6. Solo Dios puede dar esa sabiduría que es necesaria para aprobar las pruebas. Solo Dios puede proveer esta sabiduría que necesitamos en nuestra vida espiritual. Y Santiago sabe esto y quiere recordarnos esta verdad. Si a alguien le hace falta algo, especialmente sabiduría, que se la pida a Dios. Que se la pida a Dios en oración. Él es la fuente de toda sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría necesaria para la fe. No dice que vaya y la busque. No dice que medite en sí mismo, que vea las estrellas o que arroje suertes. No. Que se la pidan a Dios, a la fuente de toda sabiduría, al sabio Dios. Y nos dice también a quienes les dará esa sabiduría. Dice, quien da a todos. ¿Quiénes son todos? A todos los hombres que le pidan. A todos los que en oración, en dependencia de sus fuerzas y de su sabiduría, y no de las nuestras, que están buscando realmente con un corazón sincero esa sabiduría. Y Él la dará. Y luego dice la forma en la que contesta esta oración. Él da a los que le piden sabiduría, dice, abundantemente y sin reproche. Aquí hay dos calificativos en la manera en la que Dios responde la oración. Una es abundantemente, con liberalidad o generosamente. Él es el Dios que hace todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Efesios 3:20. Y el otro calificativo de la gracia de Dios al dar es que es sin reproche. Es decir, sin censurar, sin reprender. Dios no nos dará lo que pedimos y luego regañarnos por pedirlo. Él no rechaza a aquel que se acerca en humildad y en fe para pedir lo que necesita. Y Él conoce lo que necesitamos. Él no te va a decir, ¿otra vez? ¿Otra vez vienes por eso? ¿Otra vez me estás pidiendo esto? Jesús hablando acerca de pedirle al Padre Celestial y hace una comparación con nosotros como padres en Mateo 7, del 9 al 11. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pero si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, y viene la pregunta, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Dios nos ha dado lo más precioso para Él, a su Hijo amado. Él ha entregado a su único Hijo por nosotros. Si le pedimos, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Así de maravillosa es la bondad de Dios para con sus hijos. Y la promesa que sigue es maravillosa, que encontramos aquí, dice, y le será dada. Y le será dada. Dios te lo dará. Ten la seguridad de lo que pidas, Dios te lo va a dar. Ahora, no dice cuándo lo dará. A veces Dios tarda en responder precisamente para probar tu fe. Pero esta es la promesa. Él te dará esa sabiduría que necesitas. Puedes contar con eso. Reconoces que la necesitas, la pides en Dios en oración y Él la va a dar sin reproche abundantemente. Santiago también nos habla de la forma en la que debemos pedir. Versículo 6 dice, pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Observen cómo compara al hombre que pide con duda. Es como la ola del mar, o mucho mejor traducido, como el oleaje del mar.
Así serían tus peticiones si no sabes lo que estás pidiendo o no entiendes lo que estás pidiendo o por qué lo estás pidiendo. Verán, tener fe y duda son contradicciones. Tener fe es avanzar, tener duda es retroceder. La ola llega a la orilla, en fe llegas a donde tienes que llegar, pero la duda te hace que vuelvas atrás. Y la fe te hace avanzar otra vez y la duda te vuelve a traer de vuelta. Y por eso nunca llegas a donde debes llegar. Debes saber que lo que pides, y debes saber lo que pides y debes creer que te será dado. Pero debe de ser en fe, debe de ser en el nombre de Jesús y debe de ser de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero ese es el punto de Santiago. Alguien que no tiene fe o que está dudando no puede pedir en el nombre de Jesús y no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si vas a pedir algo, debes entender que a quien le pides ya te dio lo más precioso para él. Y en su bondad, él te dará esa sabiduría. Pedir en fe, sin dudar. Y finalmente, con respecto a la oración, nos dice que, ¿qué pasa cuando no pides con fe? Versículo 7. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Un hombre que tiene fe y duda no recibirá lo que pide. No esperes recibir de Dios así. Y nos dice que este es un hombre de doble ánimo. Esto es un hombre con dos almas, con dos mentes, que sería una traducción literal. Un rabino mencionaba esto. Cuando te acercas a Dios, no tengas un corazón para Dios y luego otro para algo más. Eso es quebrantar, de hecho, el primer mandamiento. Amar a Dios con todo tu corazón es creerle a Dios con todo tu corazón. No te puedes acercar a Dios en oración cuando tu mente está dividida en dos. Y por lo tanto tienes dos corazones, uno para Dios y el otro para algo más. Y por eso dice Santiago que es inestable en todos sus caminos. Este es alguien que no tiene un fundamento, que carece de una resolución. Entonces, no solo es inconstante en lo que respecta a la oración, sino que es inconstante en todo lo que hace. Y este hombre que tiene fe y duda, no recibirá. Su oración no le será contestada. No reciben porque piden mal, porque piden con dudas. Entonces, saber que estás falto de sabiduría te llevará a Dios en oración. En medio de las pruebas debemos ejercitar la fe por medio de la oración y de la dependencia de Dios. El creyente debe admitir su falta de sabiduría en medio de las pruebas y pedirle en oración al Padre bondadoso, el cual da al que pide con humildad y sensibilidad. Pero por eso es necesario ser humildes, el reconocer que te hace falta. Y ese es el cuarto punto. La prueba de la fe produce humildad. Versículo 9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Ahora, con este pasaje en mente, pudieras inmediatamente pensar que Santiago está cambiando de tema y que no tiene nada que ver con lo anterior. De hecho, algunos eruditos dicen que Santiago es como una caja de cosas sin conexión. Un montón de proverbios que no tienen relación el uno con el otro. Y que no hay un patrón a lo que está diciendo. Y cuando profundizas en estas verdades, te das cuenta de que no son cosas sin relación, sino eslabones de una cadena. Y lo que hace aquí es conectar una cosa con la otra. Primero le trata con el gozo, luego con la perseverancia y la oración. Y todo esto está conectado. Y aquí principalmente está hablando de la humildad. Y todos estos están conectados como eslabones en una cadena. ¿Y cuál es el hilo que une esto? Las pruebas. Aquí la palabra de conexión es la palabra pero. Y eso parece estar uniendo la idea con el versículo 5. Aquí tenemos a un hombre de fe y un hombre que duda. Y luego trata al pobre con el rico. Esto nos dice que las diversas pruebas también afectan a los creyentes, no tanto a los que dudan como a los que son maduros en la fe, pero también a pobres y ricos. Ahora sí que las pruebas, podemos decir, no hacen acepción de personas. Entonces nos habla de dos personas. Uno es humilde, el otro no. Uno es pobre, el otro es rico. Pero ambos, tenemos que reconocer, nos dice aquí, ambos son creyentes. Y la diferencia está en las circunstancias físicas. Uno vive al día con un poco salario y el otro tiene carro del año, a lo mejor casa grande, tiene un muy buen salario. Pero el que es de condición humilde, dice, tiene una alta posición.
ha sido escogido en Cristo, se le ha dado fe y él se puede gloriar y gozarse en el Señor. Pero ¿qué del otro? El rico debe gloriarse en su humillación. Pero ¿cómo se puede ser humilde si es rico? Y hay un efecto de humildad cuando uno se da cuenta de que es rico ahora, pero nada se podrá llevar. El reconocer que las riquezas son vanas. Eso es humillación. Te hace humilde con las posesiones terrenales. Lo podemos ver en el libro de Eclesiastés. Salomón, el hombre más rico de su tiempo, fue humillado hasta darse cuenta que nada se podía llevar de este mundo. Todo era vanidad. Entonces, ese cristiano que es rico necesita más humildad para darse cuenta de eso. Y por eso Santiago dice, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también, dice, se marchitará el rico en medio de sus empresas. Está intentando traer humildad a los cristianos ricos de ese tiempo, e incluso a los de hoy. Entonces, aún en medio de las pruebas, ambos tienen de qué gloriarse. El pobre en su posición en Cristo y el rico en su humillación, porque las riquezas no los definen. Nosotros estamos definidos en Cristo. Y de hecho, las riquezas pueden ser de tropiezo incluso. William Barclay comenta, el cristianismo le da al rico un sentido nuevo de humildad. El gran peligro de las riquezas es que tienden a dar al hombre un falso sentido de seguridad. ¿Cree estar seguro? ¿Cree tener recursos para enfrentar cualquier cosa? ¿Cree poder comprarlo todo? ¿Cree que puede pagar para eludir cualquier situación desagradable a él? Es decir, con dinero puedo comprar las pruebas. Con dinero mis pruebas van a ser más fáciles. Y la metáfora que usa Santiago muestra esa humildad. Las riquezas son transitorias. A final de cuentas puedes perder todo en un momento. Así como dice, sale el sol y saca la flor. La flor tiene una hermosura, pero sale el sol y la seca. Y ahí está la flor. De repente tiene hermosura y de repente está seca. Así son las riquezas. Todo lo puedes perder. ¿De qué sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? Ahora, no decimos que las riquezas son malas en sí, pero solo son para esta vida. Y puede ser causa de muchas pruebas para los cristianos. Y debemos entender, no importa cuánto poseas el material, toda la vida es terrenal, es transitoria y fugaz. Se espuma como humo. Entonces las pruebas llegan al pobre en su pobreza y tiene de qué gloriarse. Y también las pruebas llegan al rico, le llegarán pruebas en sus riquezas, pero también tiene que gloriarse. Al final de cuentas, ambos pueden encontrar esa humildad en medio de sus pruebas. Y eso es parte de la formación del carácter de Dios que Dios quiere para nosotros. Eso nos enseña que todas las pruebas tienen un propósito, a pesar de que puedan ser diferentes para pobres, pueden ser diferentes para ricos, pueden ser diferentes para hombres, pueden ser diferentes para mujeres, para jóvenes, para adultos. Pero todas las pruebas de la fe deben llevarnos al gozo, a la perseverancia, a la sabiduría y también a ser más humildes. Finalmente, ¿cuál es el fin de todas las pruebas? El hacer madurar nuestro carácter espiritual y fortalecer nuestra fe. Pero ¿cuál es su propósito final? Versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. De los versículos 2 al 11, el tema ha sido ¿cuál debe de ser la actitud del creyente al enfrentarse a las pruebas? ¿Cómo se ve la fe viva cuando se enfrenta a las pruebas? ¿Y qué es lo que producen en nosotros? Pero ahora en el versículo 12 es la corona del tema. Aquí Santiago está llegando a la conclusión de las pruebas. Hay bendición para los que soportan la prueba, para los que aprueban el examen. ¿Y cuál es esa bendición? ¿Que pasan de nivel? ¿Que se van a graduar tal vez? La bendición más grande es el ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Otra bendición es la ganancia que se obtiene de un examen, el saber que tu fe estás creciendo, el saber que estás caminando hacia adelante. Perseverar en las pruebas da felicidad al creyente. Eso es, de hecho, es la palabra bienaventurado, es feliz. Y eso se une con lo que sigue. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Ahora, algunos piensan
que no está hablando de la vida eterna con la expresión la corona de la vida, que es otro término para algo terrenal. Y el argumento que usan es que la salvación no es por obras, es un regalo de Dios, no se obtiene, no es un premio, y en eso está correcto. Pero aquí no hay ninguna mención de ganarse algo. No dice que la corona de vida es una recompensa por pasar las pruebas, más bien dice que como eres aprobado en las pruebas, entonces recibirás la corona de vida. Y de hecho esas son las mismas palabras de Jesús. Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sabemos que no quiere decir que el que se esfuerza será salvo, porque Romanos 9 dice que la salvación no es de quien se esfuerce. Pero veamos rápido el contexto. En Mateo, en los versículos más atrás de este, Mateo 24:9 en adelante, Jesús dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En resumen, es esto: los que permanezcan en la fe y soporten las pruebas es porque eran salvos, es porque pusieron su fe en acción. No dice que son salvos por soportar las tribulaciones, sino más bien por ser salvos por la gracia soportarán todas esas tribulaciones. Y es la misma idea de Santiago. Jesús mismo en su mensaje a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:10 le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Otra vez, mismo mensaje. No es que se gane la corona por ser fieles, pero por el hecho de que perseveraron o de que fueron fieles, muestra la salvación que tenían, en esa fe que tenían, y por eso se les dará la corona de la vida. Entonces llegamos a Santiago y tenemos que ver el mismo mensaje. Estás pasando por pruebas y estás pasando los exámenes, está yendo bien. Eso quiere decir que estás creciendo en la fe, estás soportando la prueba, estás siendo fiel, estás avanzando. Y por el hecho de que has aprobado tus pruebas, es que recibirás la corona de la vida. No que te la hayas ganado, pero por el hecho de que perseveraste por la salvación que solo es en Jesús, es que esa corona te está esperando. Ese es el mensaje de la Biblia. Si tu fe es viva, producirá gozo en medio de las pruebas, producirá perseverancia, constancia en el caminar, tendrás sabiduría para las pruebas si las pides en oración y en humildad. En la última parte lo va a hacer más claro. ¿Quiénes van a recibir la corona de vida? Dice: a los que lo aman. ¿Y quiénes son los que lo aman? Los que Dios amó primero y por quienes dio a su Hijo en rescate por ellos. Estos son aquellos que practican una fe viva. En el mismo lenguaje de Romanos 8 dice: pues considero que todos los sufrimientos en este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Si tú estás en Cristo, el Señor ha prometido glorificarte. Si estás en Cristo, tú eres de esos que le aman. A ti te espera esa corona de vida. Entonces, qué felicidad es aprobar las pruebas por las bendiciones futuras que Dios nos tiene preparadas. No por méritos, sino por gracia. Y entonces qué gozo es estar en medio de las pruebas. Pero eso solo puede verse por medio de la fe. Y eso une toda la idea de este pasaje, de la fe viva. El propósito final de todas las pruebas del creyente es hacerlo más semejante a Cristo. El propósito final de todas las pruebas es de prepararnos para la gloria futura. El propósito final de todas las cosas que pasan en esta vida, en la vida del creyente, incluyendo las pruebas y las tribulaciones, es para nuestra glorificación.
Y una vez que hayas aprobado los exámenes, aquellos exámenes que el Señor ha diseñado específicamente para tu vida, para hacer crecer tu fe, te espera la corona de la vida que el Señor ha prometido para los que le aman. Amén. Padre Dios bendito, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque a pesar de que muchas situaciones van a ser difíciles en nuestras vidas, las estamos pasando porque tú nos has amado. Estamos pasando esas dificultades porque tú nos has amado y tú estás viendo por nuestro bien. Todas las cosas cooperan para bien, porque tú siempre estás pensando en nuestro crecimiento espiritual, tú estás pensando en nuestro crecimiento de carácter, estás pensando en nuestra santidad y no lo podemos ver a veces. Yo te pido que nos ayudes y nos des la sabiduría para verlo, para ver en medio de las pruebas que estás obrando en nosotros, que nos ayudes a estar en gozo por lo que estás haciendo. Yo sé que algunas dificultades pueden ser cansadas, pueden ser absorbentes, pueden ser frustrantes, pero tenemos que apreciar lo que Santiago nos está enseñando, que es para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra gloria futura y la corona de vida que tú has preparado para los que tú has amado. Gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación esta mañana y ayúdanos así a nosotros como iglesia a ver las pruebas. Una bendición de Dios para moldear nuestro carácter a la imagen de tu Hijo. Bendito seas por siempre. Amén.